El clan de chimpancés que sobrevivió 30 días cazado por una jaguar nocturna. Durante 30 noches consecutivas, un clan de chimpancés vivió bajo una presión que rara vez se documenta incluso en la sabana africana, porque no se trataba de un ataque aislado ni de un encuentro fortuito con un depredador, sino de una persecución persistente, silenciosa y metódica, llevada a cabo por una jaguar nocturna que había establecido ese territorio como su zona de caza, una hembra adulta que no atacaba por impulso ni por error, sino que observaba, esperaba y elegía el momento exacto para aparecer, siempre después del atardecer, siempre cuando la visibilidad era mínima y la vigilancia del clan comenzaba a fragmentarse. Y lo que transformó esta situación en algo extraordinario fue que los chimpancés no huyeron del territorio ni abandonaron la zona después de los primeros encuentros, como suele ocurrir cuando un gran felino se instala en un área, sino que permanecieron allí, obligados por la distribución de recursos, por la presencia de agua y alimento, y por una geografía que limitaba sus rutas de escape, convirtiendo cada noche en un ejercicio de anticipación y resistencia, donde dormir significaba exponerse, moverse significaba delatarse, y permanecer en silencio era, muchas veces, la única defensa posible, porque la jaguar no atacaba de forma caótica, no irrumpía sin previo aviso, sino que se manifestaba a través de señales casi imperceptibles, ramas rotas que no estaban allí la noche anterior, aves que abandonaban repentinamente el dosel, cambios en el viento que llevaban consigo un olor distinto, y con el paso de los días, el clan comenzó a mostrar comportamientos que no eran respuestas instintivas al miedo, sino adaptaciones progresivas a una amenaza constante, reduciendo vocalizaciones, modificando horarios de desplazamiento, reorganizando posiciones de descanso y estableciendo turnos de vigilancia implícitos, como si hubieran comprendido que la jaguar no buscaba un enfrentamiento inmediato, sino desgaste, un error acumulado, una noche de descuido, y a medida que la persecución se prolongaba y los ataques fallidos se sucedían sin que el clan colapsara, quedó claro que lo que estaba ocurriendo no era una simple cacería nocturna, sino un pulso prolongado entre un depredador especializado en el sigilo absoluto y un grupo que estaba aprendiendo, noche tras noche, que sobrevivir no dependía de vencer, sino de resistir lo suficiente como para no convertirse en la pasma presa. La primera muerte ocurrió en la noche número 3, cuando el clan aún no había desarrollado los protocolos que más tarde se volverían esenciales para su supervivencia, porque durante esas primeras noches la respuesta había sido reactiva, basada en el miedo más que en la estrategia, con los chimpancés distribuyéndose en árboles dispersos sin coordinación visible, algunos eligiendo ramas altas que ofrecían seguridad aparente, pero que los aislaban del grupo, otros permaneciendo en posiciones medias donde la densidad de follaje proporcionaba cobertura pero también limitaba la visibilidad, y fue en uno de esos árboles medios, una acacia de copa amplia pero tronco relativamente accesible, donde una hembra joven llamada Sita había construido su nido nocturno, no en las ramas más altas donde el viento era fuerte, y las crías tenían dificultad para mantenerse estables, sino en una bifurcación robusta a unos 6 metros del suelo, una altura que en circunstancias normales habría sido suficiente para cualquier amenaza terrestre, pero que resultó insuficiente cuando la amenaza no venía del suelo sino desde las ramas laterales, porque la jaguar, una hembra de aproximadamente 70 kilogramos con el pelaje manchado típico de su especie, pero con una cicatriz profunda que atravesaba su hocico izquierdo, señal de enfrentamientos previos, no había trepado por el tronco principal como haría un leopardo africano, sino que había utilizado un árbol adyacente, ascendiendo por su lado posterior donde la visibilidad desde el clan era nula, y desde allí había saltado lateralmente, cubriendo casi 3 metros en el aire, aterrizando en las ramas exteriores de la acacia donde Sita dormía, y el impacto de ese aterrizaje, el sonido de madera crujiendo bajo el peso repentino, despertó a Sita de inmediato. Pero el tiempo entre despertar y reaccionar fue de apenas 2 segundos, insuficientes para evaluar la dirección del peligro o para iniciar un movimiento de escape efectivo. Y la jaguar,
moviéndose con una velocidad que parecía imposible para un animal de su tamaño en un espacio tan irregular. Cubrió los 4 metros que la separaban de Sita antes de que ésta pudiera siquiera emitir una vocalización completa de alarma, y lo que siguió fue breve y devastador, porque la jaguar no utilizó sus garras para inmovilizar como hacen otros felinos, sino que fue directamente a la mordida, sus mandíbulas cerrándose sobre la nuca de Sita, con una fuerza que atravesó músculo y vértebras en un instante. Y Sita, que apenas había logrado ponerse en posición de huida, quedó inmóvil de forma casi instantánea, su cuerpo perdiendo tensión mientras la jaguar mantenía la presión de su mordida durante varios segundos más, asegurándose de que no habría resistencia, y solo entonces, cuando el resto del clan había comenzado a despertar y a vocalizar alarmas desde árboles cercanos, la jaguar soltó el cuerpo, lo arrastró hacia la bifurcación más gruesa del árbol donde tenía mejor apoyo, y comenzó a alimentarse sin prisa, ignorando por completo los gritos y los movimientos frenéticos de los chimpancés que ahora saltaban entre ramas, algunos acercándose lo suficiente como para lanzar pequeñas ramitas en dirección a la jaguar, otros descendiendo precipitadamente hacia el suelo para cambiar de árbol, creando un caos de sonidos y movimientos que la jaguar observaba ocasionalmente, levantando la cabeza con las fauces manchadas de sangre, pero sin mostrar signos de intimidación ni de intención de abandonar su presa, y fue solo después de alimentarse durante aproximadamente 20 minutos, consumiendo las partes más nutritivas del cuerpo de Sita, que la jaguar descendió del árbol con la misma facilidad con la que había ascendido, llevándose los restos en su boca y desapareciendo en la oscuridad completa que se extendía más allá del perímetro iluminado por la luna. Y el clan, que había permanecido en estado de alerta máxima durante toda la secuencia, no volvió a dormir esa noche, permaneciendo en posiciones elevadas, vocalizando intermitentemente, y solo cuando el amanecer comenzó a iluminar el dosel arbóreo, algunos individuos descendieron para inspeccionar el árbol donde había ocurrido el ataque, encontrando manchas de sangre en la corteza y algunas plumas de las aves que habían huido durante el conflicto, pero ningún rastro del cuerpo de Sita, y lo que esta primera muerte confirmó fue que la jaguar no solo era capaz de cazar en el dosel arbóreo, algo que los chimpancés no habían considerado como una amenaza real, dado que las jaguares, aunque competentes trepadoras, generalmente cazan en el suelo o cerca de cuerpos de agua, sino que además tenía la paciencia y la precisión para seleccionar objetivos específicos, esperar el momento óptimo y ejecutar ataques con una eficiencia que dejaba poco margen para la reacción o la defensa, y durante los días que siguieron, el clan comenzó a modificar sus comportamientos nocturnos de manera observable. Lo primero fue la redistribución espacial, porque en lugar de dispersarse en múltiples árboles como habían hecho tradicionalmente, comenzaron a concentrarse en grupos más densos, eligiendo 2 o 3 árboles principales, donde la mayoría del clan podía estar a distancias visuales y auditivas constantes. Y dentro de esos árboles, las posiciones de descanso se reorganizaron, con los individuos más vulnerables, las hembras con crías dependientes y los juveniles, ubicándose en las ramas más altas y centrales, mientras que los machos adultos, especialmente aquellos con mayor experiencia y tamaño, se posicionaban en las ramas medias y exteriores, creando un perímetro defensivo que no podía detener a la jaguar, pero que al menos aumentaba las probabilidades de detección temprana, y además, el clan desarrolló lo que los observadores identificaron como un sistema rudimentario de vigilancia rotativa, porque en lugar de que todos los individuos intentaran dormir simultáneamente, siempre había al menos 2 o 3 chimpancés que permanecían parcialmente despiertos, sentados en posiciones elevadas con la mirada dirigida hacia las zonas de sombra profunda desde donde la jaguar podría aproximarse, y estos vigilantes cambiaban cada pocas horas, en turnos que no parecían seguir un patrón verbal o gestual obvio, pero que funcionaban con una regularidad que sugería algún tipo de acuerdo implícito o reconocimiento mutuo de responsabilidad, y cuando uno de los vigilantes detectaba movimiento sospechoso o escuchaba sonidos anormales, emitía una vocalización suave pero distintiva, un sonido gutural y prolongado que era diferente de las alarmas de pánico y que provocaba una respuesta inmediata pero controlada en el resto del clan, que se despertaba sin hacer ruido excesivo, se movía hacia posiciones más seguras
y permanecía en silencio absoluto, escuchando, observando, esperando a que la amenaza se materializara o se disipara. Y fue esta capacidad de mantener la calma bajo presión, de no ceder al pánico colectivo, que habría sido fatal en la oscuridad, donde un movimiento precipitado podía resultar en caídas o en separación del grupo, lo que marcó la diferencia entre las primeras noches caóticas y las noches posteriores, donde el clan comenzó a funcionar como una unidad coordinada, pero estas adaptaciones no eliminaban el peligro, solo lo redistribuían, porque la jaguar, lejos de desanimarse por la nueva organización del clan, pareció ajustar su propia estrategia, y la segunda muerte ocurrió en la noche número 8, pero esta vez el ataque no vino desde los árboles laterales, sino desde abajo, porque un macho juvenil llamado Tau, de aproximadamente 4 años, había descendido brevemente de su posición nocturna para beber agua de un pequeño estanque que se formaba en la base de un árbol caído, una decisión arriesgada que probablemente fue motivada por sed extrema después de un día particularmente caluroso, donde el acceso al agua había sido limitado por la presencia de otros animales, y aunque otros miembros del clan habían emitido vocalizaciones suaves que parecían advertirle contra el descenso, Tau había continuado, quizás confiando en que la rapidez de la operación minimizaría el riesgo. Pero la jaguar había estado observando, oculta en la vegetación densa a menos de 15 metros del estanque, y cuando Tau se agachó para beber, concentrado en el agua y con su campo visual reducido, la jaguar cargó desde su posición oculta, cubriendo la distancia en menos de 3 segundos. Y Tau, que escuchó el sonido de vegetación siendo aplastada, y levantó la cabeza justo a tiempo para ver la figura manchada emergiendo de la oscuridad, intentó girar y correr hacia el árbol más cercano, pero la jaguar ya estaba sobre él, derribándolo con un golpe de su pata delantera que lo hizo caer de costado, y antes de que Tau pudiera recuperarse o gritar, las mandíbulas de la jaguar se cerraron sobre su garganta, cortando cualquier vocalización y cualquier posibilidad de resistencia, y el ataque completo, desde la carga inicial hasta la muerte de Tau, duró menos de 10 segundos, y la jaguar, sin soltar su presa, se retiró inmediatamente hacia la vegetación densa, arrastrando el cuerpo con ella mientras el clan, que había presenciado la secuencia completa desde las ramas elevadas, vocalizaba con una intensidad que no había mostrado durante el primer ataque, gritos agudos y prolongados que resonaban en la noche, pero que no provocaban ninguna respuesta de la jaguar, que ya había desaparecido con su presa, y esta segunda muerte tuvo un impacto diferente en el clan, porque mientras la muerte de Sita había ocurrido en el dosel, en un espacio que los chimpancés consideraban relativamente seguro, y donde la explicación podía ser que Sita simplemente había elegido una posición inadecuada, la muerte de Tau ocurrió en el suelo, en circunstancias donde la decisión arriesgada era obvia y el resultado predecible, lo que generó tensiones internas porque algunos individuos, especialmente las hembras mayores, parecían culpar a Tau por su imprudencia, manifestándose en la forma en que evitaban acercarse al área donde había ocurrido el ataque durante los días siguientes, mientras que otros, particularmente los juveniles que habían sido compañeros de juego de Tau, mostraban signos de duelo más evidentes, reduciendo su actividad diurna y permaneciendo cerca de las hembras adultas con una dependencia que normalmente habrían superado a su edad. Y lo que quedó claro después de esta segunda muerte fue que la jaguar no estaba cazando al azar ni aprovechando oportunidades esporádicas, sino que estaba patrullando activamente el territorio del clan, identificando patrones de comportamiento, memorizando las ubicaciones de los árboles de descanso y esperando los momentos de máxima vulnerabilidad, ya fuera cuando un individuo se aislaba por necesidad o cuando la vigilancia colectiva se relajaba brevemente, y los observadores humanos que seguían estos eventos desde una distancia segura, utilizando cámaras infrarrojas y micrófonos direccionales, documentaron que la jaguar pasaba gran parte de sus noches moviéndose en un circuito que abarcaba aproximadamente 3 kilómetros cuadrados, un área que incluía los principales árboles de descanso del clan, los puntos de agua que utilizaban y las rutas de desplazamiento entre zonas de alimentación, y en varias ocasiones,
Las cámaras capturaron a la jaguar simplemente sentada en posiciones elevadas, completamente inmóvil, observando al clan durante horas, sin hacer ningún movimiento de ataque, como si estuviera estudiando, aprendiendo, esperando el error inevitable que toda presa eventualmente comete. Y esta presencia constante, esta sensación de ser observados incluso cuando la jaguar no era visible, comenzó a afectar el comportamiento diurno del clan. Porque aunque la jaguar era estrictamente nocturna y nunca había sido vista durante el día, los chimpancés comenzaron a mostrar signos de hipervigilancia que se extendían más allá de las horas de oscuridad, reduciendo el tiempo dedicado al forrajeo, aumentando la frecuencia de las pausas para escanear el entorno y mostrando respuestas de alarma exageradas ante estímulos que normalmente habrían ignorado, como el movimiento de pequeños mamíferos o el vuelo repentino de aves. Y esta hipervigilancia tenía costos metabólicos y sociales, porque el tiempo no dedicado a alimentarse resultaba en pérdidas de peso graduales pero medibles, especialmente en las hembras lactantes, que necesitaban consumir más calorías para mantener la producción de leche. Y además, las interacciones sociales positivas, como el acicalamiento mutuo y el juego, se redujeron drásticamente, siendo reemplazadas por periodos prolongados de inactividad tensa, donde los individuos permanecían agrupados pero sin interactuar, simplemente esperando a que llegara la noche y con ella la renovación del peligro. Y conforme las noches avanzaban y las muertes se acumulaban, porque hubo una tercera muerte en la noche número 14, esta vez una cría de apenas 18 meses que había resbalado de las ramas altas durante un movimiento nocturno de reubicación provocado por una falsa alarma, cayendo al suelo donde la jaguar, que aparentemente había estado esperando precisamente ese tipo de error, la capturó antes de que la madre pudiera descender para rescatarla. El clan comenzó a mostrar señales de fractura, porque algunos individuos, especialmente los machos más jóvenes sin crías dependientes, comenzaron a alejarse del grupo principal durante el día, explorando áreas periféricas del territorio como si estuvieran evaluando la posibilidad de migración, mientras que otros, particularmente las hembras con crías, se volvieron cada vez más conservadores, rechazando cualquier movimiento que implicara alejarse de los árboles de descanso establecidos, incluso cuando eso significaba renunciar a fuentes de alimento de alta calidad. Y esta tensión entre la necesidad de mantener la cohesión grupal y la presión individual de escapar de una amenaza que parecía insuperable, creó un ambiente de incertidumbre, donde las jerarquías tradicionales comenzaron a perder relevancia, porque lo que importaba ya no era el estatus o la fuerza física, sino la capacidad de tomar decisiones que maximizaran la supervivencia inmediata. Y fue en este contexto de estrés extremo donde emergió un individuo que los observadores identificaron como Kaba, una hembra adulta de 1900, aproximadamente 17 años, que no era la más grande ni la más dominante del clan, pero que poseía algo que resultaría crucial, una capacidad aparente para anticipar los movimientos de la jaguar, porque Kaba había comenzado a realizar patrullajes crepusculares, moviéndose sola o con uno o dos compañeros hacia las zonas donde la jaguar solía aparecer, y aunque no podía ver a la jaguar directamente en la penumbra creciente, parecía capaz de detectar señales indirectas de su presencia. Cambios en el comportamiento de las aves, alteraciones en los sonidos nocturnos de insectos, o simplemente una intuición basada en la observación acumulada de patrones que los humanos no podían discernir. Y cuando Kaba regresaba de estos patrullajes y emitía una vocalización específica, el clan respondía con movimientos de reubicación inmediatos, eligiendo árboles alternativos o modificando las posiciones de descanso. Y en varias ocasiones, estas reubicaciones resultaron en que la jaguar apareciera en 1910, los árboles que el clan había abandonado apenas una hora antes, buscando obviamente a las presas que esperaba encontrar allí. Y aunque era imposible determinar si las decisiones de Kaba eran producto de una comprensión genuina de los patrones de la jaguar o simplemente coincidencias afortunadas, el resultado era que el clan comenzó a seguir sus señales con una consistencia que no mostraban hacia ningún otro individuo. Y esto representaba una reorganización social significativa, porque tradicionalmente el liderazgo en grupos de chimpancés está dominado por machos de alto rango,
Pero en este contexto de supervivencia nocturna, donde la fuerza física era irrelevante y la capacidad de leer el peligro era esencial, una hembra sin estatus jerárquico formal había asumido un rol de liderazgo implícito, y los machos adultos, que en circunstancias normales habrían desafiado cualquier intento de una hembra de dirigir movimientos grupales, ahora seguían sus señales sin resistencia visible, como si hubieran reconocido que la supervivencia del clan dependía de la competencia específica que Kaba demostraba. Y mientras tanto, la jaguar continuaba su presión, apareciendo noche tras noche, a veces atacando, a veces simplemente observando, manteniendo una presencia que aseguraba que el clan nunca pudiera relajar su vigilancia, y los observadores humanos, al revisar los datos acumulados de las primeras 3 semanas, notaron algo inquietante, que la tasa de éxito de la jaguar, medida como ataques exitosos sobre intentos totales, estaba disminuyendo gradualmente, de un 100% en los primeros ataques a aproximadamente 40% en la tercera semana, lo que sugería que el clan estaba aprendiendo no solo a evitar errores obvios, sino a anticipar y contrarrestar las estrategias específicas de este depredador. Pero también notaron que esta mejora en la supervivencia tenía un precio, porque el clan había perdido casi el 20% de su peso corporal promedio. Varias hembras habían dejado de ciclar reproductivamente, señal de estrés fisiológico extremo, y las crías mostraban retrasos en el desarrollo motor y social, pasando la mayor parte de su tiempo aferradas a sus madres en lugar de explorar y jugar. Y la pregunta que permanecía sin respuesta era cuánto tiempo podría sostenerse este equilibrio precario, porque aunque el clan estaba sobreviviendo, no estaba prosperando, y cada noche adicional bajo la presión de la jaguar erosionaba sus reservas físicas y su cohesión social, acercándolos gradualmente a un punto de colapso que podría no manifestarse como una muerte espectacular, sino como una fragmentación lenta, donde individuos comenzarían a dispersarse, buscando oportunidades de supervivencia solitaria, que probablemente serían aún más peligrosas que permanecer juntos. Y mientras el 20º día llegaba y pasaba sin muertes adicionales, no porque la jaguar hubiera desaparecido, sino porque el clan había logrado evitar sus ataques mediante una vigilancia que bordeaba lo insostenible, quedó claro que lo que estaban presenciando no era una victoria sino una resistencia prolongada, cuyo desenlace final aún permanecía incierto, suspendido en la tensión de cada noche que comenzaba con la certeza de que en algún lugar, en la oscuridad circundante, la jaguar estaba observando, esperando, lista para aprovechar el próximo error que el agotamiento y el estrés inevitablemente producirían. Pero lo que ninguno de los observadores había anticipado era que la presión constante no solo estaba transformando al clan, sino también a la jaguar misma, porque conforme avanzaban los días y sus ataques se volvían menos exitosos, la hembra comenzó a mostrar señales de frustración conductual que se manifestaban en cambios sutiles pero significativos en su estrategia de caza, ya no limitándose a esperar pacientemente en posiciones ocultas, sino explorando aproximaciones más arriesgadas, intentando ataques desde ángulos que ofrecían menos cobertura pero que potencialmente sorprenderían a un clan que se había acostumbrado a vigilar las rutas tradicionales, y en la noche 23, la jaguar intentó algo que nunca había hecho antes, acercándose al árbol principal de descanso, no durante las horas más oscuras de la medianoche, sino justo después del crepúsculo, cuando aún había suficiente luz residual como para que los chimpancés pudieran verla con claridad. Y esta violación del patrón establecido provocó una respuesta caótica en el clan, porque las vocalizaciones de alarma comenzaron antes de que la jaguar estuviera lo suficientemente cerca como para representar una amenaza inmediata, y el ruido resultante, combinado con el movimiento frenético de múltiples individuos saltando entre ramas, creó un desorden que la jaguar aparentemente no esperaba, y en lugar de continuar su aproximación o retirarse con la calma habitual, la jaguar dudó visiblemente, deteniéndose a media ascensión en el tronco de un árbol cercano, y en ese momento de vacilación, 3 machos adultos del clan, liderados por un individuo particularmente grande llamado Duma, hicieron algo extraordinario. Descendieron varios metros desde sus posiciones seguras y comenzaron a lanzar ramas rotas, frutos duros y cualquier objeto disponible en dirección a la jaguar.
no golpeándola directamente, pero creando una lluvia de proyectiles que impactaban alrededor de su posición, y aunque estos objetos no podían causar daño real a un animal de la resistencia de una jaguar, la agresión coordinada y la persistencia del bombardeo parecieron desestabilizarla, porque después de aproximadamente 2 minutos de recibir esta lluvia constante de material orgánico, la jaguar descendió del árbol y se retiró hacia la vegetación densa, no huyendo en pánico, sino retirándose de manera deliberada, como si hubiera calculado que el costo energético y el riesgo de continuar el ataque no justificaban el posible beneficio. Y esta retirada marcó un cambio fundamental en la dinámica del conflicto, porque por primera vez en casi un mes, el clan había logrado no solo evitar un ataque, sino repelerlo activamente, forzando a la jaguar a retirarse antes de que pudiera establecer una posición de emboscada efectiva. Y aunque esta victoria táctica era menor en el contexto general de la confrontación, tuvo un impacto psicológico significativo en el clan, porque las vocalizaciones que siguieron a la retirada de la jaguar no eran de miedo, sino de algo que los observadores interpretaron como excitación o incluso júbilo. Sonidos agudos y repetitivos que se extendieron durante varios minutos mientras los miembros del clan se reagrupaban y se acicalaban mutuamente con una intensidad que no habían mostrado en semanas. Y Kaba, la hembra que había asumido el liderazgo informal, se acercó a Duma y a los otros machos que habían participado en el bombardeo, tocándolos brevemente y emitiendo vocalizaciones suaves que parecían expresar reconocimiento o aprobación. Y durante las noches siguientes, esta nueva estrategia de defensa activa se repitió en 2 ocasiones más, con grupos de machos manteniendo reservas de ramas y piedras cerca de sus posiciones de descanso, listos para lanzarlas si la jaguar se acercaba demasiado. Y aunque la efectividad de estos bombardeos era variable, dependiendo del ángulo de aproximación de la jaguar y de la cantidad de material disponible, el simple hecho de que el clan ahora poseía una opción de respuesta más allá de la evasión pasiva había alterado el equilibrio psicológico del conflicto, porque ya no eran simplemente presas esperando ser cazadas, sino antagonistas activos que podían, en circunstancias favorables, imponer costos al depredador. Y la jaguar, que había dominado completamente las primeras semanas de la confrontación, ahora parecía más cautelosa en sus aproximaciones, dedicando más tiempo a evaluar las posiciones del clan antes de comprometerse a un ataque. Y en 1980, varias ocasiones fue observada simplemente sentada a distancia, observando sin intentar acercarse, como si estuviera recalculando si esta fuente de alimento, que requería cada vez más esfuerzo y ofrecía cada vez menos garantías de éxito, aún valía la inversión de energía. Y los observadores humanos, al analizar las grabaciones nocturnas, notaron que la jaguar había comenzado a mostrar señales de pérdida de condición física, su pelaje menos brillante, sus movimientos ligeramente menos fluidos, y, en una ocasión, cuando las cámaras infrarrojas la capturaron durante el día descansando en una cueva natural, era evidente que sus costillas se marcaban más de lo que habían estado visible al principio del estudio, sugiriendo que la reducción en su tasa de éxito de caza estaba teniendo consecuencias metabólicas, porque aunque ocasionalmente cazaba otros animales, principalmente pequeños mamíferos y aves, estos no proporcionaban las calorías necesarias para sostener a un depredador de su tamaño, especialmente uno que gastaba enormes cantidades de energía cada noche en persecuciones prolongadas y frecuentemente infructuosas. Y esta realización llevó a los investigadores a una conclusión inquietante, que lo que estaban presenciando no era simplemente un clan de chimpancés sobreviviendo a una jaguar, sino un proceso de desgaste mutuo donde ambas partes estaban pagando costos insostenibles. El clan perdiendo miembros, peso corporal y capacidad reproductiva, y la jaguar perdiendo eficiencia de caza, condición física y posiblemente la viabilidad de permanecer en ese territorio. Y conforme la 4ª semana avanzaba, los ataques de la jaguar se volvieron menos frecuentes, pasando de intentos casi nocturnos a apariciones cada 2 o 3 noches. Y cuando aparecía, sus aproximaciones eran más breves, más tentativas, como si estuviera probando la vigilancia del clan sin comprometerse completamente a un ataque, a menos que identificara una oportunidad excepcionalmente favorable. Y el clan, por su parte, había alcanzado un nivel de coordinación defensiva que rayaba en lo extraordinario,
con Kaba realizando patrullajes regulares que ahora incluían no solo la detección de señales de la presencia de la jaguar, sino también la identificación de rutas de aproximación probables, y cuando emitía sus vocalizaciones de alerta, el clan respondía con movimientos que parecían casi coreografiados. Machos posicionándose en las ramas exteriores con material de proyectiles preparado, hembras con crías moviéndose hacia las posiciones más altas y centrales, y juveniles agrupándose cerca de los adultos más grandes, creando capas de defensa que maximizaban las probabilidades de detección temprana y respuesta coordinada. Y en la noche 29, cuando la jaguar realizó su última aproximación significativa durante el periodo de observación, el clan la detectó cuando aún estaba a más de 50 metros de distancia, y en lugar de esperar a que se acercara, 3 machos descendieron parcialmente de sus árboles y comenzaron a vocalizar intensamente mientras otros lanzaban proyectiles de manera preventiva, no hacia la jaguar que aún no era visible, sino hacia el área general desde donde se habían detectado los sonidos de movimiento. Y esta demostración de agresión anticipatoria, esta disposición a confrontar el peligro antes de que se materializara completamente, pareció tener un efecto decisivo, porque la jaguar, que había sido rastreada por las cámaras infrarrojas, acercándose efectivamente desde esa dirección, se detuvo. Permaneció inmóvil durante varios minutos escuchando las vocalizaciones y observando los movimientos del clan, y luego, sin intentar un ataque, se retiró gradualmente, alejándose del territorio del clan y dirigiéndose hacia el este, hacia una zona que los observadores sabían era el límite de su rango de caza habitual. Y durante las noches 31, la jaguar no apareció en absoluto. Las cámaras de rastreo la localizaron a más de 5 kilómetros de distancia, en un área donde había otros grupos de primates menores y donde la densidad de presas alternativas era mayor, y aunque era imposible determinar si este desplazamiento era temporal o permanente, la jaguar había abandonado definitivamente al clan como objetivo de caza, o simplemente estaba tomando un descanso antes de reiniciar la presión. Lo cierto era que por primera vez en un mes, el clan pasó 2 noches consecutivas sin detectar ninguna señal de la presencia del depredador, y la respuesta del clan a esta ausencia fue reveladora, porque en lugar de relajar inmediatamente su vigilancia o dispersarse hacia sus patrones de comportamiento previos, mantuvieron la mayor parte de sus protocolos defensivos. Los patrullajes de Kaba continuaron. Las posiciones de descanso permanecieron concentradas, y los turnos de vigilancia nocturna se mantuvieron, como si el clan hubiera integrado estas prácticas no como respuestas temporales a una amenaza específica, sino como componentes permanentes de su repertorio conductual. Y los observadores, al compilar los datos de los 30 días de confrontación, identificaron cambios que trascendían la mera supervivencia táctica, porque el clan había desarrollado un sistema de liderazgo basado en competencia específica más que en dominancia física, había innovado estrategias de defensa activa que no estaban documentadas en poblaciones de chimpancés que no enfrentaban presión de grandes felinos, y había establecido protocolos de vigilancia y comunicación que funcionaban efectivamente en condiciones de visibilidad mínima. Y estas adaptaciones tenían implicaciones que se extendían más allá de este clan particular, porque sugerían que los chimpancés, cuando son forzados por presiones extremas y sostenidas, poseen una plasticidad conductual que les permite desarrollar soluciones culturales a problemas ecológicos novedosos, y que estas soluciones, una vez establecidas, pueden transmitirse a través de la observación y la práctica compartida, creando tradiciones locales que diferencian a poblaciones que enfrentan desafíos específicos. Y mientras los investigadores continuaban monitoreando tanto al clan como a la jaguar durante las semanas posteriores, documentaron que el clan gradualmente comenzó a expandir su territorio de nuevo, reocupando zonas que habían evitado durante el periodo de máxima presión, aunque siempre regresando a los árboles de descanso centrales que habían demostrado ser más defendibles, y las hembras que habían dejado de ciclar reproductivamente comenzaron a mostrar señales de recuperación hormonal, y las crías, aunque aún más dependientes de lo normal para su edad, empezaron a reintroducir comportamientos de juego en su rutina diaria. Señales todas de que el clan estaba entrando en una fase de recuperación, aunque marcado permanentemente por la experiencia de esos 30 días. Y la jaguar,
por su parte, fue rastreada estableciendo un nuevo rango de caza, centrado en un área a 8 kilómetros del territorio del clan, donde eventualmente fue observada cazando exitosamente monos de menor tamaño y otros mamíferos arbóreos, y aunque ocasionalmente se acercaba al perímetro del territorio del clan, nunca volvió a intentar las incursiones profundas y sostenidas que habían caracterizado el primer mes, como si hubiera aprendido, a través de la experiencia acumulada de múltiples fracasos, que este grupo particular de chimpancés representaba una inversión energética que excedía el retorno probable, y en esa separación gradual, en ese proceso de desescalada, donde ninguna de las dos partes había logrado una victoria absoluta, pero ambas habían pagado costos significativos, residía la lección más profunda de lo ocurrido, porque la supervivencia en la naturaleza raramente se reduce a narrativas simples de ganadores y perdedores, sino que más frecuentemente involucra ajustes mutuos, donde depredadores y presas negocian implícitamente los términos de su coexistencia, y el clan de chimpancés, reducido en número, marcado por pérdidas que nunca olvidarían, portando lesiones físicas y cicatrices psicológicas que se manifestarían en comportamientos alterados durante años, había demostrado que incluso los primates relativamente pequeños, cuando son organizados, cuando aprenden de cada encuentro y cuando desarrollan estrategias colectivas que trascienden las capacidades individuales, pueden resistir la presión de depredadores especializados que en 1900 teoría deberían dominarlos completamente, y esa resistencia, esa capacidad de permanecer en un territorio bajo amenaza constante, y no solo sobrevivir sino adaptar y eventualmente estabilizar la situación, hablaba de una resiliencia que era tanto cognitiva como social, una combinación de inteligencia individual aplicada a través de estructuras grupales que amplificaban las capacidades de cada miembro, y mientras el sol se elevaba sobre la sabana en la mañana del día 32, y el clan descendía de sus árboles de descanso con los movimientos cuidadosos pero menos tensos que habían caracterizado las semanas previas, y Cava realizaba su patrullaje matutino no encontrando señales frescas de la jaguar, y las crías comenzaban a jugar brevemente bajo la supervisión de las hembras adultas. Había una sensación, imposible de cuantificar pero palpable en la forma en que los individuos interactuaban, de que habían cruzado un umbral, de que habían enfrentado algo que debería haberlos destruido y habían encontrado, en algún lugar profundo de sus capacidades colectivas, los recursos necesarios no para vencer, sino para persistir, para seguir existiendo día tras día, hasta que la amenaza, cansada, agotada o simplemente redirigida hacia oportunidades más productivas, finalmente cedió terreno. Y en esa persistencia obstinada, en esa negativa a dispersarse o colapsar incluso cuando cada noche traía la posibilidad de muerte, el clan había escrito una historia de supervivencia que no dependía de la fuerza bruta ni de la superioridad física, sino de la capacidad quintesencialmente primate de observar, aprender, comunicar y coordinar. Y aunque los registros científicos documentarían estos eventos como un estudio de caso sobre interacciones depredador-presa y adaptación conductual bajo presión, para el clan mismo, para cada individuo que había vivido esos 30 días y 30 noches de terror sostenido, el significado era mucho más visceral. Era el conocimiento incorporado en cada célula de sus cuerpos de que habían enfrentado la muerte repetidamente y habían encontrado maneras, pequeñas e incrementales pero acumulativamente efectivas, de posponerla, de negociar con ella, de comprar un día más y luego otro hasta que los días se convirtieron en semanas y las semanas en la posibilidad de un futuro que durante el pico de la crisis había parecido completamente incierto. Y ahora, mientras continuaban con las rutinas de supervivencia que nunca cesarían, pero que al menos, temporalmente ya no estaban dominadas por el terror nocturno de mandíbulas invisibles cerrándose sobre nucas vulnerables, el clan de chimpancés representaba un testimonio viviente de que en la naturaleza, donde la muerte es constante y la supervivencia nunca está garantizada, la diferencia entre la extinción y la persistencia a menudo se reduce no a quién es más fuerte o más rápido, sino a quién puede aprender más rápido, adaptarse más completamente y mantener la cohesión social bajo presiones que deberían fragmentar cualquier grupo. Y en esa lección,
codificada ahora en los comportamientos del clan y transmitida a la próxima generación que crecería escuchando las historias vocalizadas de las noches cuando la jaguar acechaba y el clan resistía, y a algo que trascendía este episodio particular y hablaba de la capacidad más amplia de los primates, incluyendo eventualmente a los humanos, de enfrentar amenazas existenciales no solo con fuerza o velocidad, sino con inteligencia, cooperación y la determinación implacable de continuar existiendo contra cualquier probabilidad.